que ahora sí recibe a Roberto López Belloso, el director de Le Monde Diplomatique Uruguay, que está ya en las gateras, cerca de salir. Es una publicación asociada justamente a La Diaria, que forma parte de la propuesta de La Diaria y que tuvo un verano, como toda persona interesada en los asuntos internacionales, en la geopolítica, muy pero muy movido, porque yo diría que por lo menos desde la mirada uruguaya, desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos intervino en Venezuela, ha estado muy pero muy presente esa discusión y otras que se han ido, en algunos casos, dando a partir de ese tema y que en otros han corrido en paralelo. Roberto, es un gusto tenerte otra vez y feliz año, aunque sea tarde. Muchas gracias, igualmente para ti y para el equipo que pone al aire La Diaria Radio. Tenemos el desafío de hablar de muchas cosas muy importantes, de las que se habla en el mundo, temas centrales a nivel global en este momento, en poco tiempo, y bueno, yo creo que manda Venezuela. De arranque, manda esta Venezuela, que la tiene Delcy Rodríguez, desde el 3 de enero, hace casi ya un mes, como presidenta encargada, en estrecho vínculo con la administración estadounidense de Donald Trump, que da la impresión de hacer una especie de intervención y de tutela sobre la política venezolana. Y de todo eso que hay para decir, ¿por dónde querés empezar? Bueno, yo creo que lo que marca la situación de Venezuela es un cambio de comportamiento de las intervenciones de Estados Unidos en el mundo. Obviamente con la particularidad de que se da en América Latina, que no es poca cosa para los uruguayos, pero Estados Unidos aprendió de las lecciones que obtuvo en Afganistán, en Irak, etcétera, y aquella idea del cambio de régimen pasó ahora a ser sustituida por una idea de cambio del comportamiento del régimen. Eso es lo que se analiza en varios de los artículos con los que vamos a entrar a imprenta mañana en la noche. En la edición que se viene de Le Monde Diplomatique. Exactamente, en la edición de Le Monde Diplomatique. Y esa es la principal novedad, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en lo que ocurrió en Irak, donde se barrió con el régimen de Saddam Hussein y luego el país se sumió en el caos, en Venezuela lo que Donald Trump está haciendo es utilizar la fuerza, utilizar la amenaza, pero sin desestructurar la cúpula del gobierno chavista y manteniéndose, trabajando con ellos en una ambigüedad en la cual Estados Unidos dice que domina por completo la situación de la exportación de hidrocarburos y de la industria petrolera venezolana. La presidenta interina o encargada, Delcy Rodríguez, está intentando acomodar el cuerpo hacia el frente interno del chavismo, está tratando de mostrarse hacia el interior un poco más independiente de lo que de verdad está pudiendo ser, pero en los hechos hay una serie de movimientos que serían impensados sin esta intervención de Estados Unidos, algunos positivos, como la liberación de los presos políticos, y otros francamente negativos, como la imposición de un poder exterior sobre la actividad soberana de un país, por ejemplo, de exportación de su principal recurso natural, como es el petróleo. Sí, es significativo ese cambio reciente, procesado por el Parlamento, la Asamblea Nacional Venezolana, a una ley de hidrocarburos que venía de los tiempos nada menos que de Hugo Chávez, ¿no? Exacto, ahí hay un cambio muy importante, ¿no? ¿Que genera qué efecto? Bueno, genera en primer lugar una suerte de privatización o extranjerización, porque el cambio más importante es que ya no es obligatorio trabajar con PDVSA, con la petrolera estatal, en cualquier proyecto de explotación petrolera en Venezuela. Entonces, ya aquel negocio mixto que se hacía con las compañías transnacionales, porque es imposible que una compañía nacional se dedique autónomamente y por sí sola al negocio petrolero, bueno, pero por lo menos en Venezuela estaba la obligación de tener como telonera a PDVSA. Bueno, ahora eso ya no es imperioso según esta nueva normativa. Hay un par de cosas interesantes en las últimas horas que quizá pasaron un poco desapercibidas, un poco inadvertidas, y ya que nombraste la visita del presidente Orsi con su delegación a China, Estados Unidos indicó
que no se opone a una participación de empresas chinas en la industria petrolera venezolana. Que no se opone. Que no se opone. Es un cambio importante. También se ha dicho, no soy un experto en el tema, que es muy compleja la recuperación de la industria petrolera venezolana, y se habla de que para obtener verdaderamente los resultados que se esperan se necesita no 1 año ni 2 años, sino aproximadamente entre 8 y 10 años. Por lo tanto, se requiere una gran estabilidad interna en Venezuela durante un periodo considerable. Para eso se plantea en uno de los artículos de la edición de febrero de Le Monde Diplomatique Uruguay. Para eso es muy importante qué va a pasar a lo largo del año, cuando necesariamente se tenga que abrir el espacio para una transición democrática o para nuevas elecciones en Venezuela. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a poder Estados Unidos continuar trabajando como está trabajando hasta ahora? ¿Qué va a hacer el chavismo, el madurismo? ¿Va a poder lograr un avance electoral consistente como para mantenerse en una posición ya no de gobierno, pero sí por lo menos de ser una fuerza relevante en la política venezolana? Se habla de que hay un 20% de piso del chavismo en el electorado venezolano. Se habla de que ese piso en situaciones difíciles bajo el gobierno de Maduro pudo estar en el 30%, sin llegar a esa mitad más uno o esa cerca del 60% que tenía en la época de Chávez, ¿no? Cuando era la fuerza que arrasaba las elecciones en Venezuela. Pero bueno, todo eso son una serie de interrogantes que se abren este año en un país complejo, que no solamente presenta desafíos conceptuales para toda América Latina, como es el tema de la defensa de la soberanía de un país, sino también desafíos concretos. No olvidemos que hay 8 millones de venezolanos viviendo en otros países. Claro. Entonces, eso hace que la crisis venezolana atraviese fronteras. Ya que mencionaste la eventualidad de una transición, ¿no?, en términos políticos en Venezuela, dejando de lado lo económico, comercial y pasando a lo estrictamente político, ¿entendés que esta liberación masiva de personas que estaban en condición de presos y presas políticas que anunció Delcy Rodríguez hace poco, y que da la impresión de que está muy vinculada a todo esto que van haciendo en acuerdo, por decirlo de alguna manera, Venezuela y Estados Unidos, puede ser un elemento que acelere esa transición? Va a ser un elemento positivo en cualquier escenario, ¿no? O sea, yendo mucho más allá del tema humano, de que las personas que estaban en situación estaban verdaderamente pasándolo muy mal, va a ser un elemento positivo en todos los escenarios, incluso positivo para el chavismo, porque quita una espina de ese camino y le quita aristas autoritarias. El chavismo puede presentarse como una opción soberanista. La oposición tiene el desafío de volver a presentarse junta. No le fue fácil a la oposición conseguir la unidad alrededor de María Corina Machado. Una María Corina Machado que ante ciertos sectores venezolanos está evidentemente desprestigiada luego de su alineamiento completo y desembosado con Donald Trump, no solamente pidiendo una intervención militar, sino apoyando la intervención militar en el momento en que se produjo. O sea, todos estos pasos que parecerían debilitar al oficialismo podrían en algún sentido fortalecerlo. Y antes de pasar a otros focos de interés vinculados a la geopolítica y a distintos temas de la política exterior o de la política internacional, digamos, por último, para cerrar el capítulo Venezuela, ¿hay alguna pista con respecto al desenlace judicial de Maduro, que junto con su esposa Silvia Flores sigue recluido en Estados Unidos? Yo tengo la sensación de que va a ser un proceso largo. No me imagino un desenlace rápido. Me imagino un proceso relativamente autónomo con respecto al poder ejecutivo estadounidense. Una señal de eso es la eliminación del eje en el cártel de los soles dentro de la acusación, porque fue un elemento que evidentemente tenía mucho peso en términos de opinión pública, pero que una vez que lo llevas a un tribunal tenés que probarlo, y por lo tanto me parece que es un proceso que va a ser largo,
que va a tener ciertos niveles de autonomía, que se va a resolver antes en el caso de la esposa de Maduro que en el caso de Maduro, y que le brinda una vez más al cuestionadísimo presidente de Venezuela la oportunidad de tener una tribuna en la cual en parte limpiar su imagen y en parte transformarse en una voz contraria a Estados Unidos y a la vez de sostén de Delcy Rodríguez. No olvidemos que cuando Delcy Rodríguez presenta esta nueva norma que libera a los presos políticos, dice que lo hace en diálogo y en consulta con Maduro. O sea, hay un intento también de mantener esos puentes y de mantener a Maduro como una figura no necesariamente que ya quedó por fuera de, por lo menos del discurso del chavismo. En este tiempo en el que Estados Unidos ha actualizado su doctrina, digamos, en términos de política exterior y mira de otra forma a nuestra región o a las Américas, con todo lo que implica Centroamérica por una cantidad de elementos, para empezar, y entre otros la cercanía geográfica. Voy a usar Centroamérica como puente y en particular a Costa Rica. ¿Qué importancia le das o cómo lees el resultado electoral de justamente las elecciones, valga la redundancia, que hubo en Costa Rica este fin de semana, de las que resultó electa como presidenta Laura Fernández, que es oficialista, o sea, pertenece al partido Pueblo Soberano, que es el partido del actual presidente Rodrigo Chávez, al que en general se asocia a una tendencia conservadora? ¿Qué dice eso con respecto al posicionamiento de un país que está situado en una región convulsionada? Venimos de las elecciones de Honduras, con todo lo que implicó la victoria de un candidato apoyado por Trump, pero que además es el país que tiene mayor tradición democrática de esa región, como Costa Rica. Varias cosas. En primer lugar, es así como vos mencionás, o sea, gana el oficialismo, lo cual implica ya de por sí una ruptura con la tendencia larga de América Latina, tendencia que implicaba que las oposiciones ganaban las elecciones, ¿no? Eso es una particularidad. También es una particularidad con respecto a Costa Rica en cierto sentido, un país en el cual en algunas ocasiones muy cercanas, los oficialismos pasaban de haber ganado la elección que lo llevó al gobierno a quedarse con un 1 o 2% de votos en la elección siguiente. Por lo tanto, marca que el partido de gobierno Pueblo Soberano tiene un éxito electoral importante. Sacó más del 48% o andaba ahí cerca cuando se habían contado cerca del 90% de los votos. Exacto. Más allá de esa cifra, que es una cifra evidentemente importante, había una segunda elección, como lo mismo que pasa en Uruguay, que era la elección parlamentaria. En esa elección parlamentaria había dos barreras. La primera era la mayoría absoluta en las cámaras, la obtiene el partido de gobierno, por lo tanto puede aprobar leyes sin necesidad de acuerdos con la oposición. Pero había una segunda barrera, que era la barrera no quiero equivocarme si era 37 o 38 legisladores, creo recordar que eran 37, que era la que le permitía las mayorías especiales. Esas mayorías especiales le podían llegar a permitir reformas constitucionales. Eso fue el primer objetivo de la oposición, que el gobierno no obtuviera esas 37 bancas, quedó a 6 bancas de esa mayoría especial, por lo tanto puede gobernar con comodidad, en solitario, pero no puede hacer transformaciones de fondo, que era lo que teóricamente quería hacer. Y estoy pensando en dos: una reforma constitucional que permita la reelección consecutiva y otro tipo de fortalecimiento del presidencialismo, y la apertura del mercado, la privatización y apertura del mercado energético en particular. Eso no lo logra el oficialismo. Hay un debilitamiento del sistema de partidos. El Partido Social Cristiano, que supo ser un partido muy fuerte en Costa Rica, queda con un solo legislador. Es casi una desaparición. El Frente Amplio de izquierda, que en su momento estuvo liderado por Flores Estrada y que había logrado cerca de un 17% hace 3 o 4 elecciones, queda por debajo del 4%, si bien pasa de 6 a 7 legisladores, pero tiene una presencia marginal. Y bueno, Costa Rica consolida una opción de derecha en un país donde la democracia
sigue siendo un espacio de convivencia entre los costarricenses, pero donde hay cierta preocupación por la reconfiguración del sistema de partidos. Para cerrar, nos quedan 3 minutos y ya que está por imprimirse la nueva edición de Le Monde Diplomatique, empezamos hablando de Venezuela, pasamos por Costa Rica, nos centramos ahora sí en la mirada a distintas zonas del mundo de Estados Unidos y particularmente en su eventual intervención en Irán. Nada menos, ¿no? Que también en algún punto estuvo muy metido en la discusión suscitada cuando Estados Unidos intervino en Venezuela, debido a que es uno de los estados con los que Venezuela venía teniendo una relación, un vínculo muy intenso. Hay tensión, ¿no? Hay tensión en Irán. Trump todo el tiempo dice: las armas las tengo, sería mejor que no debiera usarlas, pero no descarta usarlas. ¿Cómo está siguiendo ese asunto y qué va a tener Le Monde ya para el cierre de este intercambio en su edición próxima a propósito de ese tema? El dossier de tapa atraviesa todas estas situaciones que vos acabas de mencionar. Habla de la pérdida de prioridad en la agenda internacional de Groenlandia, por ejemplo. Ahí hay un tema que parecía como el próximo en volverse candente y dándole razón al determinismo geográfico, se ha enfriado. Irán tiene una doble mirada. Por un lado, la intención de Donald Trump de generar algo parecido a un cambio de régimen, lo cual entraría en contradicción con lo que hizo en Venezuela, y por otro lado una verdadera represión masiva de parte del régimen teocrático sobre los manifestantes, según las fuentes a los que accede la prensa occidental. Luego hay en la edición francesa hay un acento muy, muy importante sobre la caída y la pérdida de influencia de Europa. Eso ha sido, cualquiera que mire la escena internacional con cierta atención se da cuenta de eso. O sea, Europa ha dejado de ser un actor de la relevancia que tenía hace unos años. Y por último, algo que a la distancia nos queda un poco por debajo del radar, el auge de la derecha japonesa que está trabajando muy de la mano con Donald Trump en presiones desde esa zona sobre China a propósito de Taiwán. Hay un artículo que analiza en esta edición de febrero, un artículo que analiza la conocida tesis de Tucídides, que dice que cuando una potencia emergente empieza a desafiar lo suficientemente cerca a la potencia dominante, hay un escenario de guerra en el horizonte. El artículo utiliza esa tesis para comentarla y a la vez cuestionarla, pero indudablemente hay una situación compleja en el mundo. Vos hablabas del corolario de Donald Trump a la doctrina Monroe, que se le llama ya doctrina Donroe por la D de Donald, y bueno, eso va a traer un 2026 complicado para la región. Que te tendrá seguido por acá, ojalá que con noticias positivas en este contexto incierto y preocupante. Muchas gracias, Roberto, por estar en nuestro primer programa de este año. Gracias a vos.